Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Observatorio de Economía Mundial de la Escuela de Organización Industrial. Hoy vamos a tratar un tema de máxima actualidad, como es defensa, autonomía estratégica y economía europea, costes, beneficios, dilemas. Y para ello, como habrán visto en el programa, tenemos la suerte de contar con el general Francisco José Dacova, que hasta el año 2024 ha sido el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con Jorge Sicilia, que es el economista jefe del grupo BVA y el director de BVA Research, y también con Elena Pisonero, consejera del Observatorio de Economía Global de EOI. Muchísimas gracias a los tres por vuestra disponibilidad. La verdad es que habéis hecho que el proceso sea muy fácil. Bien, antes de empezar el debate, me gustaría darle la palabra a Diego Crescente, como director de la Escuela de Organización Industrial, para que nos dé también la bienvenida. Diego, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Bueno, lo primero quiero es agradecer al Observatorio EOI de Economía Global, a Rafael y a todos sus integrantes por la oportunidad que nos brindáis, ¿no?, puntualmente y periódicamente para poder celebrar este tipo de encuentros. Y el título de hoy no es precisamente, no ha sido elegido al azar, sino que obedece también a fruto de las reuniones con las que hemos estado, pues con Elena, con Rafael, sobre la importancia que juega hoy en día la defensa y la seguridad. En este sentido, sí que quería anunciarles pues, la nueva vertical de productos de defensa que estamos realizando desde la Escuela de Organización Industrial y que obedece a un mandato clarísimo, que es precisamente poner de relieve la importancia que juega la defensa en nuestros días y la seguridad. Y fruto de esta reorientación, digamos, estratégica de la escuela, pues podemos contar tanto con el general Dacova como con Jorge Sicilia, economista jefe del grupo BVA, para debatir sobre este tema tan importante y tan estratégico también para la escuela. Al hilo de esto también tengo que anunciarles que próximamente, a principios de marzo, inauguraremos el primero de estos cursos de formación con nuestro programa ejecutivo en seguridad, en defensa, seguridad y mercados internacionales, que precisamente hoy vamos a hablar sobre esta posición, la importancia que juegan hoy en día la geopolítica, la geoeconomía, ¿no?, que algunos técnicos están ya anunciando tanto en los consejos de administración como en las empresas. Y sin más, Elena, pues te voy a dar el micrófono es tuyo, el escenario y absolutamente todo en esta Qué escuela. peligro, Muchísimas gracias. Ya me quedo con la demás. Muchas gracias, Diego, y en tu nombre a la Escuela de Organización Industrial y a Rafa Domènech por el impulso de los temas de actualidad que siempre nos trae al observatorio. Bueno, sin más dilación, porque tampoco tenemos tanto tiempo para una materia que da de mucha intensidad y de mucho recorrido. La idea es que tengamos una hora en la que hablaremos 30 a 40 minutos máximo, según se dé la cosa, para dar la palabra luego a los oyentes, ¿vale?, y a los que están aquí presentes. Bueno, aparte del título, yo arrancaría, que además hemos tenido un fin de semana con muchas noticias, ¿no?, de la conferencia de Múnich, que últimamente es muy esperada y nunca defrauda en titulares. Pero la cuestión es que ahora en Europa se vuelve a hablar de defensa. Durante muchos años, digamos que era algo anecdótico la defensa, porque estábamos en un periodo de estabilidad en el que Europa disfrutaba después de unas guerras mundiales que asolaron, por otro lado, nuestro territorio, de lo que se ha dado en llamar el dividendo de la paz, que es lo que nos va a unir, digamos, la defensa con la economía, y que básicamente lo que nos permitió es que, teniendo esa estabilidad, pudiéramos reducir capacidades militares y gastos, en definitiva, o uso de recursos, para dedicarlos a otros fines. Ese es el dividendo. De la paz y de la estabilidad tenemos la posibilidad de dedicar esos recursos a otras cosas, y entre otros temas, nada menos que al sistema de bienestar, al estado de bienestar del que sigue disfrutando Europa, con la envidia que supone para Estados Unidos, que por eso nos plantea determinadas cositas, ¿no? Entonces, llegado a ese punto, yo creo que antes de darlo por hecho, y voy a mirar al general, si me permites, Jorge, yo tengo la percepción, y mucha gente con la que hablo, de que los ciudadanos en general y en los españoles en particular, quizá por una lejanía, consideran que esto de las amenazas geopolíticas, geoestratégicas, la guerra,
la necesidad de la defensa, el gasto en defensa, suena como muy ambiguo, muy lejano y ciertamente no se tiene ese sentido de urgencia que para mí es el primer factor si queremos hablar de algún tipo de debate que requiera acción. Si no hay necesidad, ¿para qué? Y por eso mi pregunta, que obviamente espero que digas que efectivamente hay una amenaza, si no se acaba el debate y pasamos a otra cosa, es ¿por qué hablamos de defensa? La amenaza de la que tanto se habla en círculos, en las élites, ¿no?, de una amenaza real para Europa que exige una toma de decisiones, ¿es real? ¿De qué tipo de amenaza estamos hablando? Para que partamos de la necesidad de hablar de defensa y luego vayamos qué es lo que podemos hacer en ese ámbito. General. Pues muchas gracias. En primer lugar, y me uno también al agradecimiento a Rafa Domenech por la iniciativa y por la invitación. Hemos colaborado en otras ocasiones y, por lo tanto, para mí es un bendito placer responder a la llamada y estoy aquí encantado. Efectivamente, si no hay conciencia de la situación y de la amenaza, pues todo lo demás huelga, ¿no? Mencionabas este fin de semana, realmente intenso, la conferencia de Múnich, de seguridad de Múnich, nunca defrauda. Hay un largo historial de momentos históricos en esta celebración. Hace unos días tuvimos la cumbre de Davos, también un evento que suele ser muy sustancioso. No hace mucho tiempo nos pudimos entretener con unos informes muy exhaustivos, en mi modesta opinión, muy acertados de Letta, de Draghi y de Niinisto, el que fuera presidente de Finlandia. Y yo creo que el consenso común de todas estas intervenciones, estos eventos y otras intervenciones que podríamos mencionar, es que efectivamente Europa ha llegado a una situación pues ciertamente preocupante en términos de seguridad. En términos de seguridad, más allá de la defensa, que es uno de los componentes, por decirlo así, de esa seguridad. Tenemos una enorme dependencia en términos energéticos, eso creo que es evidente. Tenemos una creciente dependencia tecnológica. Necesitamos acceder a minerales críticos que son fundamentales en estos momentos para el desarrollo tecnológico. He leído por ahí que más del 90% de los datos que generamos los europeos, tanto los ciudadanos como las empresas, las instituciones, se alojan en servidores en los Estados Unidos. Nuestros medios de pago habituales, nuestras plataformas de pago, son mayoritariamente norteamericanas. Y finalmente también, en cuestiones de defensa, nuestra dependencia de proveedores externos y fundamentalmente norteamericanos está claro. Y resulta que la guerra, que creíamos desterrada de suelo europeo, pues ha vuelto a suelo europeo. Y llevamos ya 4 años de esta segunda fase, pero más años desde 2014. ¿Qué había ocurrido previamente? Bueno, pues que nos habíamos creído, y ojalá hubiera sido así, tú lo mencionabas, que los dividendos de la paz habían llegado para quedarse. Y de hecho, durante muchos años los hemos disfrutado, oye, y alabado sea Dios, ¿no? Y también desde el punto de vista militar hemos cometido el error de creernos que esto era ya irreversible. No solo en Europa, sino también en el ámbito de la OTAN, cuando desaparece esa amenaza que durante décadas nos tuvo en ascuas, pues la OTAN se quedó presa de una cierta desorientación estratégica. El gran enemigo que había sido durante décadas, pues afortunadamente cumplimos nuestra misión de la mejor manera posible, ¿no? Y desapareció esa amenaza. Entonces, los conceptos estratégicos de la alianza posteriores a la Guerra Fría tuvieron que buscar otra razón de ser para la alianza y la encontraron en lo que denominábamos las operaciones de gestión de crisis. Esto era una cosa muy socorrida, que consistía en, y la idea era buena si el escenario se hubiera mantenido, consistía en aplacar los focos de tensión en origen. Eran las operaciones de gestión de crisis, se realizaban siempre fuera, out of area, fuera del territorio del área euroatlántica y fundamentalmente de Europa. Y para eso, pues efectivamente, lo que hacían falta eran unas fuerzas armadas reducidas y muy profesionales. Y entonces procedimos a un proceso de jibarización del tamaño de nuestras Fuerzas Armadas, en términos de personal y en términos de capacidades también prácticas, ¿no? Esos escenarios
nos hicieron olvidar un poco la mentalización para lo que es nuestra razón de ser como Fuerzas Armadas, que es el combate de alta intensidad. No es una palabra sexy, pero es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Y entonces hemos ido renunciando poco a poco a capacidades que creíamos necesarias en el escenario anterior, pero que ciertamente pues, no parecían tan necesarias en el nuevo escenario. Y el entorno geográfico de Europa es el que es. Si trazamos un círculo alrededor de Europa, vemos regiones con una alta inestabilidad, cuando no conflictos armados vigentes. Golfo de Guinea, Magreb Sahel, Cuerno de África, Oriente Medio, Balcanes, Ucrania, un poquito más allá Afganistán. Ahora parece que el hemisferio occidental, hemos empezado por Venezuela, vamos a ver cómo evoluciona, y más allá en el Pacífico, China, Taiwán y las preocupaciones de Japón, Corea del Sur y las otras democracias del Pacífico, ¿no? Y en esto llega la invasión de Ucrania y en esto regresa Trump. Y lo que hemos aprendido de la guerra de Ucrania es que el peor escenario posible se ha hecho realidad. La guerra a la que nos podemos enfrentar es una guerra del siglo XIX, es una guerra con una gran atrición de personas, de combatientes, de materiales, de plataformas, de munición, de trincheras, de frentes estáticos, y es simultáneamente una guerra del siglo XXI que se libra sobre el terreno y se libra en el espacio exterior y se libra en el ciberespacio y se libra con nuevas tecnologías disruptivas y con nuevos actores, porque incluso las empresas privadas son actores de la guerra de Ucrania. Que el señor Elon Musk dé a la tecla de Starlink en un sentido o en otro, influye directamente en el desarrollo de las operaciones en Ucrania. Bien, general, pero yendo, ¿qué es lo que ha cambiado para que hablemos ahora? Porque eso, digamos que más o menos la gente sabe que pasan estas cosas, pero siempre se ha pensado que pasaba fuera del territorio europeo. Bueno, los que tenemos una edad, yo me acuerdo todavía de Yugoslavia, hay gente que no sabe lo que es Yugoslavia, pero, y claramente Ucrania, el 2014, que dejamos pasar y estas cosas al final acaban saltando, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora hablemos de amenaza? Una amenaza que ya se ha ampliado a no el mero conflicto armado, sino a un concepto de vulnerabilidad que se manifiesta en unas dependencias extremas en factores y en ejes vertebrales de nuestro día a día, que nos hacen, esa vulnerabilidad nos hace inseguros y de alguna manera amplías el foco de seguridad. Pero ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora hablemos de amenaza real que exija un cambio de timón en la política de defensa? Bueno, pues es constatar que las capacidades, el tamaño y sobre todo la mentalización, también la mentalización de nuestras Fuerzas Armadas, de los que componemos o componíamos las Fuerzas Armadas, tiene que volver a reconfigurarse y volver a parámetros que creíamos superados. Esas dependencias que citabas y que mencionaba al principio, concretamente en lo militar, se agravan cuando vemos que la renovada administración norteamericana vuelve por dosolía en su primera administración y ahora de una manera mucho más contundente, ¿no? Hay un rasgo común entre Europa y otros aliados tradicionales de Estados Unidos, como pueden ser los que citaba antes, Japón y Corea del Norte, en el que la credibilidad del paraguas norteamericano simplemente está en duda. Y estoy hablando de capacidades convencionales, porque si abrimos el panorama a la cuestión nuclear, como comprenderán ustedes, la gravedad del asunto se incrementa. Se está empezando a hablar en Europa de algo que era tabú hace, no diré yo qué semanas, pero poco más. El presidente Macron y el canciller Merz están empezando a hablar, yo lo veo muy difícil, vaya por delante, pero es un paso. Están empezando a hablar de una personalidad europea en términos de paraguas nuclear. Entonces, todos estos factores y toda esta inseguridad y estas dudas más que razonables, yo creo que están calando ya a nuestras sociedades. Y bueno, es que la guerra de Ucrania no es solo la guerra de Ucrania, es que estamos en guerra híbrida, también con Rusia. Está habiendo intervenciones híbridas, lo que se denomina habitualmente procedimientos híbridos de Rusia. Están aquí, está Rusia Europa. ya. Sí, están grabando, han dado ahí, estamos atentos. Un saludo para Vladimir Vladimirovich. Exactamente. No, pero vamos a ver, general, que no nos quieres meter miedo, pero yo creo que realmente sí que ha habido un cambio. Y con eso voy a aprovechar para preguntarle a Jorge Sicilia.
En la sorpresa que nos dieron el año pasado en Múnich por estas fechas, ya dije, bueno, el problema encima lo tenéis interno, no hay amenazas externas, ahí no vamos a entrar hoy. Pero sí que en la cumbre de la OTAN tuvimos un escenario muy importante que se refleja en algo muy concreto, y es que los europeos se hagan cargo de su propia defensa, que no es una cuestión menor, y de hecho ya se está materializando y Estados Unidos ha dejado de suministrar, digamos, los materiales y la financiación que tiene que asumir y que está asumiendo Europa y que suponía en la cumbre de la OTAN, y por eso vamos un poco a hablar de cifras y no, la desaparición de ese dividendo de la paz, el que antes se ocupaba de ofrecer la seguridad y de dar una cierta garantía, digamos que suelta amarras, y eso exige que los europeos asumamos ese papel con la famosa cifra del 5% del PIB frente al 2%, que ya en el caso de España ya estamos llegando, pero claro, pasar del 2 al 5, para los que todavía recuerden las matemáticas sin ir a la calculadora, es más que doblar, ¿eh? Y eso en términos de PIB exige que compita, y por eso es la desaparición del dividendo, compita con otras prioridades a las que no queremos ceder paso, y por eso era la importancia. Si es urgente, si es necesario, como bien lo ha planteado el general, ¿qué tipo de gasto en defensa, ese 5% del PIB, como una referencia, que por lo que oímos no es más que para empezar, sería sostenible en una Europa que enfrenta una serie de restricciones que tampoco hemos querido abordar, como bien dijo Letta, Draghi, etcétera, y que están encima de la mesa, con esta urgencia de afrontar un gasto importante en defensa, que no es inocuo por la composición que tenga, ni el tiempo en el ciclo económico en el que se produce. En BBVA habéis hecho informes muy interesantes en este sentido, porque básicamente no es lo mismo una fase de crecimiento que una fase de recesión, cuando tiene restricciones, etcétera. Y la pregunta que te diría es, Jorge, el impacto que supone tener que abordar un crecimiento tan importante en defensa, ¿cómo puede ser económicamente sostenible y comprensible en esta Europa que tiene tantos dilemas, ¿no? Si nos quieres hablar un poco de cómo ha sido el gasto en defensa, porque sé que además, como buen economista de BBVA Research, tiene sus slides, si están disponibles, pero vamos, en todo caso, sí, hay que hacerlo. ¿Qué supone esto en términos de esfuerzo en gasto? Hay que hacerlo, y es un reto, porque como comentaba el general, lo que hemos tenido es un proceso de reducción muy importante del gasto en defensa sobre PIB, que en los años 80 estaba por encima del 2% y que ha caído a niveles por debajo del 2%. Pero es que además, cuando vemos lo que ha ocurrido en este periodo, no solo ha sido un gasto en personal o un gasto en capital, sobre todo lo que ha caído es el gasto en investigación y desarrollo, que es uno de los gastos más importantes a la hora de generar un impacto en crecimiento sostenido. Y por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad del gasto, pues obviamente lo primero es que el gasto militar sea efectivo desde el punto de vista militar, eso es lo primero, que nos permita evitar un conflicto, que nos permita vivir con más seguridad. Pero para que sea sostenible en el tiempo, compensar todo lo que hemos dejado de invertir en todo este periodo, lo que va a requerir es un gasto significativo durante un periodo de tiempo muy largo. Y claro, esto al final es una pregunta que requiere análisis empírico. Y el problema que nos encontramos es que precisamente como Europa ha gastado poco en este periodo, hay muy pocos estudios empíricos aplicados a Europa. Hay muchos en Estados Unidos, pero en Europa nos encontramos con un vacío a la hora de determinar qué es lo que ha pasado y dónde deberíamos concentrarnos en el gasto militar para que tenga un impacto en crecimiento importante. Y eso es un poco el trabajo que citas, lo que hemos hecho, lo tenemos publicado en nuestra página web, en un documento que se llama Buy Guns or Buy Roses, y que lo que intenta hacer es, tomamos en un periodo de tiempo muy largo el gasto en defensa de 27 países europeos, entre el 95 y el 2023, y lo que intentamos buscar son patrones, ¿no?, que nos dicen los datos en Europa. Y lo primero que nos encontramos es que el multiplicador acumulado ha sido superior a 1, es decir, que el gasto en defensa sí se ha trasladado
a un impacto en el crecimiento mayor a 1, ¿no? del orden entre 1,4 y 1,6 en los dos primeros años. Esto es un impacto alto porque hay gastos en defensa, perdón, hay gastos del sector público que no tienen estos multiplicadores. Pero al mismo tiempo lo que nos encontramos, y es un poco lo que tienen estas láminas, es que se diluye en el tiempo. Es decir, esto es un impacto acumulado y lo que ocurre es que al cabo de los 5 años el impacto pasa a ser muy reducido. Esto no está funcionando. Si no nos dejas el micrófono. Bueno, yo creo que sí. Y por tanto, este es otro patrón que encontramos en los datos, que es que desafortunadamente no tiene un impacto tendencial. Claro, ¿por qué creemos que esto ocurre? Pues la manera de intentar responder a esta pregunta es irnos a ver si podemos desagregar qué tipo de gasto militar hay en este gasto que ha tenido Europa, los 27 países europeos en los últimos años. Y lo que nos encontramos es que el 95% del gasto en defensa en Europa, a nivel agregado, básicamente ha sido gasto personal, salarios, 99%, y eso es más o menos el 50% del gasto. Luego tenemos gasto en capital, maquinaria y equipo, ¿no? Y de eso estamos hablando de un 30% en la composición, y luego tenemos un gasto en consumos intermedios, temas de operaciones, de munición, que más o menos es un 15%. Básicamente ya en estos datos se ve que prácticamente no hay gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Y claro, como en Europa no tenemos gasto en investigación y desarrollo, no encontramos estos efectos en la tendencia del PIB que sí se encuentran, por ejemplo, en los estudios que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Donde el impacto es algo más permanente. ¿Qué nos dice de esta composición? También podemos aprender a la hora de cómo hacemos para que ese multiplicador sea más alto, ¿no? Yo creo que estos datos nos empiezan a dar una pista, ¿vale? ¿Por qué? Porque como podéis ver en la gráfica, cuando analizamos el impacto en el crecimiento del gasto en capital, el multiplicador llega a 2, o incluso pueda superar el 2 en el segundo año, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que implica? Pues que cuanto más gastemos en capital, más impacto habrá en el crecimiento. Y no estoy diciendo que los otros gastos no sean necesarios, no tan relevante. Pero si queremos un impacto en actividad más fuerte, el ratio de gasto de capital frente al resto de otros gastos tiene que cambiar. Esa yo creo que es una primera lección. Y la segunda, Elena, que esto es justo lo que tú preguntabas, ahora me iré a otra, es que en la medida en que tú tengas una posición, digamos, cíclica muy buena, si la economía está funcionando ya en la parte alta del ciclo, el impacto del gasto es menor. Y eso se ve en la historia del gasto militar en Europa, y también se ve que cuanta mayor proporción tengas de importaciones, pues más drenaje de esa inversión va al exterior y no se queda a nivel doméstico, ¿no? Es que hay, bueno, porque a lo mejor hace falta aclararlo, ¿no? Pero cuando hay una competencia entre prioridades de gasto, digamos que lo suyo es que el país busque aquellos que, siendo necesarios, que todos lo son, algunos son más urgentes, intentará centrarse en aquellos que tengan un mayor impacto tractor y de generación de riqueza para el conjunto de la economía, porque aquí lo que estábamos buscando, y el título de la sesión iba por ahí, tenemos que hacer un gasto en defensa, pero tenemos que intentar al mismo tiempo generar un mayor crecimiento que nos permita atender otras prioridades. Y de ahí esa importancia de que no todo gasto en defensa es el que ahora convendría hacer. O sea, hay que hacer gasto en defensa, pero, como bien decías, general, antes, hay que hacer un cambio en este momento de qué tipo de cosas tenemos que hacer frente a lo que hemos dejado de hacer durante muchos años, que esto es lo que se refleja en vuestras gráficas, para que no sean solo salarios, tiene que haber operaciones, pero tiene que haber I+D, que genera mucho más tracción. Y efectivamente, eso, en el caso de España, por meter una nota de color, no sé si quieres añadir algo, si tenéis algún dato de lo que supondría o qué tipo de efectos, dado que estamos en un ciclo económico que efectivamente sería más alto, y ante la ausencia de I+D, creo que la respuesta es clara, pero
pero digamos que habría que hacer un esfuerzo por centrar el gasto en aquellas actividades. Sí. La buena noticia es que está pasando, ¿no? O sea, la buena noticia en términos de las amenazas a las que se enfrenta Europa es que Europa, a su ritmo, pero está empezando a despertar, ¿no? Entonces, marco teórico o marco en el cual este gasto se puede desarrollar ya existe, ¿no? Tenemos el plan Readiness 2030, que este es un plan que incorpora 150 billones en préstamos a través del SAFE, y luego que incorpora una cláusula de escape nacional dentro del marco fiscal que te permite gastar hasta 1,5 puntos adicional del PIB vinculado a mayor gasto en defensa y seguridad durante 4 años. Que si miramos un poco qué impacto puede tener en ese periodo, estamos hablando de 650 billones. O sea, son cantidades que empiezan a ser significativas. Entonces, la cuestión es qué hacemos a partir de ahora y cómo hacemos ese gasto. Entonces, si nos fijamos en Polonia, lo que encontramos voy a empezar por lo que encontramos en Polonia es que, porque hay países que ya han empezado y de hecho han acelerado en los últimos años. Polonia es el caso más claro. A Polonia es que le pilla bastante cerca a Ucrania. Claro. Es el que más está gastando. Ha subido de niveles del 2% a niveles del 4,5% del PIB. Y aunque igual no se ve bien en esta gráfica, lo que vemos en Polonia es que una mayor proporción de ese gasto es gasto en capital. O sea, que ellos mismos, cuando perciben las amenazas, los países están cambiando la composición de ese gasto. Un poco en esta gráfica lo que podéis ver es dónde está cada país situado en términos de gasto del PIB, pero sobre todo en gasto en capital, ¿no? Por tanto, efectivamente, los países que sienten el aliento de Rusia más cercanos son los países que más están acelerando este gasto de una manera que debería ser más positiva para el crecimiento que el gasto que habían hecho hasta ese momento. Pero claro, nos queda efectivamente mucho por hacer. A mí lo que me gustaría es pasar, porque efectivamente nos vamos a quedar cortos de tiempo y no querría, es que parece clara la necesidad, ¿no? Hay una amenaza que algunos la perciben más cerca, como es el caso de Polonia, aunque deberíamos ser verdaderamente solidarios, y eso lo trataremos al final, qué Europa queremos o qué Europa es capaz de afrontar este desafío. Pero la parte central es sí, hay que hacerlo, podemos estar dispuestos a hacer el gasto, pero tenemos la capacidad de absorber y gestionar ese gasto que se va a incrementar en términos de, por un lado, capacidades industriales, que tienen que para que no estemos importando, comprando a otros, porque eso no va a aportar al crecimiento interno, en términos industriales y en términos de capacidades efectivas de la defensa de nuestras Fuerzas Armadas, que algo se ha apuntado. O sea, necesitamos un cambio de mentalidad. Durante muchos años han tenido que buscar su propósito en tiempos de paz, y ahora tenemos que volver, si no en tiempos de guerra, todavía no hemos cambiado el nombre del ministerio, en Estados Unidos sí, y espero que no, pero es evidente que eso refleja claramente cuáles los tiempos, ¿no? Ya tenemos que pasar a algo un poquito diferente. Tenemos esas capacidades, esa famosa fragmentación de Europa en el que cada uno hace su helicóptero y su fragata. Claro, esa es la situación de partida. El problema es que, aunque todos estamos de acuerdo en lo deseable, es más fácil expresarlo que llevarlo a la práctica. Se habla mucho, este fin de semana ha habido declaraciones al respecto, hay que empezar a construir el ejército europeo ya. Seamos pragmáticos y seamos realistas. No estamos hablando de crear el ejército europeo, si entendemos por el ejército europeo el ejército nacional de la Unión Europea. Lo que estamos hablando, y esto complica un poco el dibujo, es de armonizar, coordinar, optimizar, y eso todo es estupendo, la adquisición de capacidades para las Fuerzas Armadas de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Con lo cual, porque si fuera lo primero sería muy fácil. ¿Qué tenemos, qué queremos, qué nos falta? Mañana empezamos teniendo el dinero, lógicamente. No ese es el caso. Es mucho más difícil y es mucho más complejo. ¿Cuál es el gran condicionante? Pues que en este momento procesal de integración de la Unión Europea, donde la defensa va a ser la última ratio regis que vamos a ceder, lógicamente, a Bruselas,
El problema que tenemos es que el gran condicionante son los intereses nacionales, que todavía prevalecen. Intereses y que son legítimos. Nadie interprete que estoy cuestionando los intereses legítimos de las naciones, de los Estados miembros, ¿no? Son legítimos en el ámbito industrial y son legítimos en el ámbito concreto de la seguridad y de la defensa. Ningún Estado miembro va a renunciar a sus compromisos de seguridad y de defensa peculiares. Todos, incluso el nuestro, tenemos compromisos, por decirlo de alguna manera, no compartidos. Nuestra estrategia de seguridad nacional, lo leo textualmente, dice: España requiere una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma. Eso quiere decir que por mucho que racionalicemos y por mucho que coordinemos, y ahí está el señor Kubilius con su responsabilidad, y es estupendo que, como decía Jorge, que la buena noticia es que ya estamos empezando a mover el saco de los ratones, pero estos dos condicionantes, o este condicionante de los intereses nacionales en estas dos vertientes, la industrial y la específica de seguridad y defensa, son absolutamente determinantes. El problema es que esa dependencia de proveedores externos hace que no tengamos autonomía industrial, con todas las dificultades que apuntaba Jorge, pero es que no nos permite tener autonomía militar. Y esto es una enorme y grave vulnerabilidad, porque si dependemos de proveedores ajenos, esos proveedores en cualquier momento pueden determinar que esas capacidades de las que nos han proveído no se puedan utilizar, no se puedan emplear. Basta simplemente con que se nos niegue el acceso a las actualizaciones de software de las plataformas, por poner un ejemplo que creo que todos comprendemos. La buena noticia, si también abundando en la idea de Jorge de dar alguna buena noticia, no se trata de que los europeos repliquemos especularmente las capacidades militares de los Estados Unidos. No, nuestro posicionamiento como potencia media es muy distinto al de los Estados Unidos. No tenemos que replicar y reemplazar todas las capacidades norteamericanas. Otra buena noticia es que no partimos de cero. La mayor parte de los miembros de la Unión Europea somos también miembros de la Alianza Atlántica, y dentro de la Alianza Atlántica, desde hace ya muchos años, viene habiendo procesos redundantes de estimación de capacidades, de estimación de carencias, de valoración, etcétera, etcétera. O sea que no partimos, como digo, de cero. ¿Qué es lo que necesitamos? Si se puede decir así, y ayer lo decía alguien también en Múnich, necesitamos un divorcio amistoso. Necesitamos gestionar el divorcio o el cese de la convivencia o la separación o como le queramos llamar. Llegamos tarde, llegamos mal, vamos a intentar gestionar una transición lo más amistosa posible. Yo no sé si hay divorcios amistosos, vamos a creer que sí. Pero, y con esto finalizo, Elena, el elefante en la habitación sigue siendo el tema de los intereses nacionales, que en este momento en la Unión Europea siguen siendo determinantes, como no puede ser de otra manera. Sí, pero en términos de capacidad, y si he entendido bien tu planteamiento, como decías, evidentemente no cederemos. Bueno, yo creo que no hay que renunciar a un escenario en el que realmente Europa acelere en una identidad que sea europea, y el interés nacional sería europeo. Pero primero hay que tener la identidad. Bien, no, estoy de acuerdo, pero la cuestión es que, y le hablábamos antes de entrar, yo creo que hay una necesidad, un sentido de necesidad y de urgencia, porque yo creo que los tiempos son muy determinantes, y una cosa es el desideratum, que es lo que nos gustaría, y otra cosa es lo que razonablemente en el tiempo que tenemos para ganar esa autonomía, qué es lo que podemos hacer. Y es verdad que se ha intentado avanzar en esa interoperabilidad real, en esa coordinación, que yo creo que hay mucha. O sea, tampoco creo que sea la noticia buena, es que hay mucha en el ámbito de OTAN, no sé si tanto en el ámbito europeo dentro de la OTAN, pero eso es por donde yo creo que hay que avanzar. Y en el tema de la autonomía que mencionas, que requiere una capacidad industrial mayor de la que tenemos actualmente. Y la cuestión ahí, y ese es el reto que la EOI participa activamente, es si realmente podemos contar con un tejido empresarial que garantice ese grado de autonomía mínimo como para, o sea, ese grado de
de suministro razonable que permita hablar de autonomía, ¿no? Y esto yo creo que es en lo que estamos y que claramente nos pilla un poco a traspiés. Claro, yo creo que siendo el dinero, lógicamente, sobre todo en las cantidades que ha mencionado. No, pero hay que poner el dinero en algo que... Un problema enorme, el mayor problema, en mi opinión, es el tiempo. Por eso. El tiempo, hay que adaptar el tejido industrial y luego ocurre que las capacidades más relevantes que necesitamos hoy en día las Fuerzas Armadas requieren unos tiempos muy largos de diseño, de producción y de puesta en servicio. O sea, se menciona mucho el caso del FCAS, el avión de combate europeo. Está ya en marcha, pero la previsión de entrega es más allá de 2040. Y eso nos va a pasar con cualquier otra capacidad medianamente disruptiva que necesitemos. Por lo tanto, siendo el dinero un problema, porque siempre lo es, en mi opinión, el tiempo es todavía un problema mayor y más acuciante. Bueno, lo bueno es que a poco que vayamos avanzando se van a ir notando los progresos. Pero yo creo que el dinero que has comentado antes, Jorge, ya has mencionado... Si me permites Sí, claro, por favor. Yo, a ver, lo primero, contestaba una pregunta que no te contesté antes. Me preguntaste por España, te hablaba de Europa. España va con mucho retraso, pero en los planes de gasto del Gobierno para el 2025, que es un 0,6 del PIB, el 70% de eso es gasto de capital. O sea que vemos que se puede replicar el patrón a otra escala que el que comentábamos en Polonia. El segundo punto, respecto a lo que podemos o no podemos hacer, yo creo que tiene que ver con que en Europa tenemos una fragmentación enorme. De hecho, a veces, lo tengo aquí porque es que la fragmentación y la baja estandarización de todo lo que hacemos entre países europeos, a veces es que parece un poco cómico, ¿no? Porque mira, en Europa tenemos 19 modelos diferentes de tanques. En Estados Unidos tiene uno. En cazas tripulados tenemos 20, en Estados Unidos tiene 7. En 27 modelos de fragatas en Europa, casi una por país, mientras que en Estados Unidos tiene 4. Claro, generar todo el ecosistema en el que tiene que dar servicio a todo esto es mucho más complicado que si eso se concentrara. Y por tanto hay caminos que se pueden hacer, no digo que sean rápidos, pero que hay que hacer para poder simplificar todo esto. Y luego el tercer punto es que tenemos que aprender de las guerras, desgraciadamente, modernas, ¿no? Que son las que tenemos enfrente. Y posiblemente gran parte de ese gasto, y esto también es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, entiendo, y quería ver un poco qué pensabas, a lo mejor no tiene que ser en el armamento tradicional, sino que tenemos que desarrollar, y lo comentabas al principio, capacidades distintas de satélites, de comunicación, de drones, con tiempos distintos, pero claro, eso te va a permitir también que el uso de esa tecnología sea dual. Y también eso ayuda a que el impacto económico sea mayor, porque las innovaciones se pueden utilizar en distintos campos. Entonces yo creo que todo eso, que Europa obviamente está pensando sobre estos temas, ¿no? Yo creo que puede ayudar a que este proceso pues, se acelere y tenga un impacto también más alto, ¿no? Sí, es importante lo que mencionas, porque por simplificar un poco el dibujo, ¿no? Hay dos tipos de capacidades que tenemos que gestionar, las que ya tenemos, que es donde hay que racionalizar, optimizar, etcétera, etcétera, y las que no tenemos y queremos tener, donde al partir de cero pues partimos de una mejor posición. Y estoy pensando en capacidades satelitales, estoy pensando en el famoso Sky Shield, que ya se ha mencionado, estoy pensando en el muro antidrones, que también se ha mencionado, estoy pensando en capacidades de mando y control que hasta ahora están proporcionando Estados Unidos y que deberíamos estar en condiciones de poco a poco ir sustituyendo. O sea, efectivamente, en esas nuevas capacidades podemos partir de cero, lo cual, aunque suene contraintuitivo, pues el camino sería más fácil. El problema está, efectivamente, en cómo pasar de 17 plataformas de carro de combate a 2 o 3, ¿no? Eso es más difícil. Y una petición del oyente, si me lo permitís, desde el punto de vista del usuario de la tecnología y de las plataformas, sería muy importante que sean las necesidades que detectamos los órganos de planeamiento de las Fuerzas Armadas, a la luz de las lecciones aprendidas y de todo lo que estudiamos, sería muy importante que la industria esté en condiciones de satisfacer
las necesidades que detectamos las Fuerzas Armadas y que no sea las necesidades de la industria las que determinen las capacidades que se nos proporcionan a las Fuerzas Armadas, porque a veces ocurre que se cae un programa con un tercer país y hay que recolocar esas plataformas y al final pues no se hace el proceso idóneo. Yo lo digo porque ya puedo hablar con cierta libertad. Bueno, yo también, porque yo que ya no me van a tirar de las orejas, pero me parece importante, ¿no? Porque el proceso de planeamiento de las capacidades está perfectamente establecido, es cíclico y culmina con un documento del jefe de Estado Mayor de la Defensa donde dice esto es lo que necesito, es un Excel, por decirlo de alguna manera, con unas capacidades priorizadas. Y la priorización no se hace a título de inventario, sino que se hace para dar una idea, una indicación al mando político y a quien corresponda de que lo deseable es que se empiecen a satisfacer esas necesidades, a ser posible en su conjunto, pero empezando con las prioridades establecidas y detectadas. Bueno, no me voy a poner muy provocadora porque estoy pensando en que es esta lógico... pregunta no es para mí, esta pregunta No, que se aproveche la oportunidad para sacar el prurito sectorial. Yo que siempre he estado en la política económica y en la elaboración de presupuestos, todo el mundo cree que lo suyo es lo más importante. He intentado empezar por esto porque realmente la necesidad es acuciante, pero en las decisiones de país efectivamente hay que valorar cuáles son todas las necesidades y ver de qué manera se pueden proveer para poder satisfacer el máximo de objetivos, ¿no? Por eso yo creo que en el tema de la defensa, y algo he tenido que ver en los satélites, 8 años, lleva mucho tiempo y es difícil casar unas cosas con otras, tiene que ser rentable, tiene que ser viable, tiene que conseguir financiación. Y desde luego lo que, por rematar, os diría 2 minutos cada uno, porque yo creo que hay que volver al contexto en el que esto se produce, ¿no? Yo creo que Europa se enfrenta a una decisión que va mucho más allá del presupuesto de defensa. Nos están achuchando con muchas cosas, pero en la sorpresa de esta semana de Múnich lo que se refiere es decir, hombre, a lo mejor no achuchamos tanto si seguís nuestro modelo político. Entonces, lo que está en juego en este momento es el papel que quiere jugar Europa en este mundo convulso que se está reconformando con unas no reglas de juego conocidas, sino con una lucha de poder en la que claramente los jugadores que puedan exhibir una mayor capacidad van a poder jugar un papel, si no estaremos en una situación un poco más difícil para defender el modelo político y esa autonomía de decisión en la que creemos. O sea, que yo creo que las decisiones hay que ponerlas en el contexto en el que estamos, que es especialmente complejo, ¿no? Yo creo que el aumento de gasto en defensa es una gran oportunidad para corregir debilidades, reconstruir capacidades, pero también puede ser un ejercicio costoso e ineficiente si perdemos cuál es el objetivo final del producto, que no es recuperar protagonismo del ejército, sino ser capaces de construir aquellas capacidades que nos hacen o van a permitirnos defender nuestro modelo europeo. Y la pregunta que se haría de cierre para cederlas al auditorio y a quien quiera plantear preguntas es, en vuestra opinión, porque una cosa, yo creo que hay que ser positivo, pero sobre todo realista, y en esta llamada a la acción, ¿cuál es, en vuestra opinión? Y voy a empezar un poco por Jorge y te dejo a ti para que cierres, general. ¿Es oportunidad estratégica o el riesgo es claramente que vamos hacia una repetición de errores? ¿Qué valor le darías tú de probabilidad o qué consideras que sería determinante para realmente cambiar la foto? Que es la pregunta del millón, pero si no, no estaríamos aquí. A ver, vamos a ver, que el entorno geopolítico se ha deteriorado significativamente, ya lo ha dejado claro el general. Ese deterioro, digamos, está escrito en documentos de estrategia relevantes para Estados Unidos, los documentos de estrategia y los de defensa. Los dos son muy claros que la rivalidad es con China y, sin embargo, mencionan mucho más a Europa que a China, mucho más. Y aunque uno tienen tonos distintos, yo creo que el dibujo es que ya no podemos... vivimos en un entorno donde la certidumbre de que Estados Unidos es un aliado como lo ha sido hasta ahora ha desaparecido. Absolutamente. Y ese es el mundo. Ahora, si la pregunta es más amplia, claro, lo que le pasa a Europa es que Europa ha crecido
en un mundo donde lo que dominaban son las reglas globales y una economía abierta, y ese es un mundo que está en riesgo de desaparecer. Y eso quiere decir que las palancas que tiene Europa de poder o que tenía Europa de poder están siendo palancas que tienen mucha menos fuerza en este nuevo contexto. Y lo que tenemos que pensar es qué tipo de apalancamiento de poder puede tener Europa hoy y el que puede construir en los siguientes años. Y el que puede tener hoy claramente tiene que ver con el mercado único, tiene que ver con tener un mercado único que permita que las empresas ganen escala, que esa escala se traslade en mayor rentabilidad, se traslade en atracción de inversión a los mercados de capitales y que se genere una dinámica de inversión que permita todo esto que estamos hablando ponerlo en práctica. Eso a nivel general. Y la defensa, al igual que las redes eléctricas, al igual que, ¿no?, la capacidad de tener startups que crezcan en este mercado, todo eso está interrelacionado. Y por tanto, los problemas están identificados, las soluciones están identificadas y la gran pregunta que estás haciendo es si Europa va a tener la voluntad política de hacerlo. Si echamos la vista atrás, siempre que ha tenido Europa que tomar ese tipo de decisiones, las ha tomado. Entonces, pero esto es un reto que tenemos que enfrentar y no está claro. General, ¿cuál es su...? Sí, apuntando en lo último que decía Jorge, se suele decir que Europa avanza a fuerza de crisis y hasta ahora ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que esta crisis es realmente peculiar, ¿no? Se habla mucho de policrisis, ¿no? En el ámbito actual del mercado común, es un elemento común en los informes de Letta y de Draghi. En el caso concreto de la defensa y de lo militar, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea, o sea, todo el proceso de integración, antes CECA, comunidades, tal, no se creó para hacer la guerra. La Unión Europea no se diseñó para hacer la guerra, sino para evitarla. Y como reacción a esas dos guerras civiles europeas que mencionabas, Elena, al principio de la intervención. Entonces, tenemos que cambiar el ADN de la Unión Europea, al menos en lo militar. Y cambiar el ADN, pues es un reto. Pero era para evitar la guerra entre nosotros. Ahora la cuestión es cómo... Claro, pero... no, porque lo digo en positivo, es decir, que nos hemos no desconfiar... Pero sino... no solo entre nosotros, Elena, no. Porque si recuerdas, en el año 50, o sea, al principio del proceso prácticamente, se lanza una idea por Francia, que era la Comunidad Europea de Defensa, una idea que Francia se encargó de derribar a los pocos meses y que nació muerta, porque se asumió desde el principio que la defensa de Europa, y fue cierto, y aquí estamos afortunadamente, radicaba en la OTAN. Claro. Y la OTAN es Estados Unidos. La credibilidad militar de la OTAN, y no solo militar, pero desde luego militar, es la de Estados Unidos. Y la situación en la que estamos es que esa credibilidad está en duda. Y la Unión Europea, que desde el principio pues, marginó, en el buen sentido de la palabra, o delegó su seguridad en un actor que ahora ya no es de fiar, pues se ve ante el reto tremendo de tener que modificar ese planteamiento inicial en algo tan relevante, sobre todo para la soberanía de los Estados, como es todo lo relativo a defensa. Muy bien. No, yo mi convencimiento es que efectivamente Estados Unidos asumió ese papel, yo que estuve unos años en la OCDE, partiendo de que iba a generar un mercado, que así ha sido, de mucho progreso. Sí, no era altruismo. No, pero de hecho sí que ha garantizado esa seguridad que luego nosotros hemos convertido en estado de bienestar que ellos no tienen, ¿no? Sí. Y ahora el golpe en la mesa es decir, hombre, mira, casi que el dinero que he estado dedicando a tu seguridad lo voy a dedicar al bienestar de mis americanos. Esto por poner una nota que a veces se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero el hecho cierto, por llegar a las conclusiones del debate y pasar a las preguntas, es que estamos en un momento realmente existencial. Creo que, como habéis dicho, no solo tenemos las capacidades, esto estamos ya quitándome las capacidades, ya me callo, no quería hablar mucho. Las capacidades y desde luego la oportunidad y la necesidad de hacerlo, ¿no? Y creo que tenemos muchas hojas de ruta, lo que es tomar la decisión de hacerlo, pasando ya el duelo, como había en algún artículo que me ha parecido, hemos pasado de la estupefacción a no creernos, ¿no? La incredulidad ante algo que es romper totalmente el marco en el que hemos desarrollado nuestra vida durante 80 años y ya ponerse a la acción. Este es el momento de la acción.
producción. Yo pienso que la oportunidad, como bien dice Jorge, la tenemos si lo tenemos como mercado único, que nos da la escala y la capacidad para hacerlo. Y creo que ahí tenemos que distinguir claramente dónde ponemos la confianza y, en mi opinión, la tenemos que poner en Europa, y es ahí donde tenemos que construir. Pasamos a las preguntas. ¿Alguien que quiera? Patricia, no sé si hay preguntas, luego me pasas. Alejandra Quindelán, por favor. Está aquí en primera fila, compañera de observatorio. Muchas gracias. Gracias al Observatorio por organizar esto. Gracias, General y Jorge. Y qué bien, qué buen tándem, ¿no? La verdad que completa mucho la visión sobre los temas. A mí, escuchándoos, entendiendo la urgencia, entendiendo la necesidad y la prioridad de la autonomía en defensa, me preocupan los tiempos, ¿no? Porque por muy rápido que nos pongamos, nos hablas de que el avión de combate único llega en 2040 y ¿qué hacen de aquí al 2040? O sea, en 2040 igual ese avión ya no nos vale, ¿no? O sea, por entender bien, porque no sé nada de esto, pero por entender por qué un proceso de producción que ya está acordado, que ya entiendo que tiene su financiación, ¿por qué tarda tanto? Eso es lo primero. Y segundo, y en un momento en el que la tecnología avanza tan rápidamente. Pero bueno, independientemente de este caso concreto, que me encantaría entender mejor, como principio general, creo que vamos a seguir siendo dependientes de terceros durante mucho tiempo todavía, que no sé cómo se miden esos tiempos, pero me encantaría entenderlo mejor. Muchas gracias. Vamos a coger alguna pregunta más del auditorio. Sí, aquí en tercera fila de aquí a la izquierda. Hola, ¿qué tal? Belén Carreño, columnista del País 5 Días. Pues es un poco en línea con lo que comentaba Alejandra, porque aquí no solo tenemos el problema de los plazos, sino de los intereses nacionales. El FCAS no es que vaya a llegar en 2040, es que a lo mejor se muere mañana porque Francia ha abortado la operación. Y si estamos en un momento de tanta urgencia y tanta crisis, ¿cómo puede ser que todavía las capitales europeas no se lo hayan tomado en serio, ¿no? ¿Qué más hace falta? Es que es difícil entender, ¿no? Y entonces, en línea con esto también, Ucrania, que era David, más o menos se está empatando con Goliat, porque eso sí que ha tenido literalmente los tanques en la Torre Eiffel y entonces se ha puesto las pilas. Ha generado todo un ecosistema y una industria desde cero, que son los drones, que tengo la sensación que no se habla lo suficiente, porque yo ya sé que un dron no es un Tomahawk, ni va a poder tener las mismas capacidades un antidrón que un Patriot, pero es asequible, es factible, tecnológicamente está a nuestra mano, porque la mayoría de esas otras cosas que he mencionado no están en nuestras capacidades, ¿no? Ni se las espera, que ese es el problema. Entonces, me gustaría saber, que ahí también quizás Jorge, con el estudio de la intensidad de capital, qué realmente sí, qué capacidades sí están a la mano de Europa en 2 o 3 años. Porque al final lo que nos ha dado Marco Rubio en Múnich es un poco de tiempo, pero un poco. A lo mejor es hasta el medio término, igual es hasta noviembre. Entonces, ¿qué se puede hacer ya realmente? Lo del FCAS ya no. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que podemos contestar en términos del timing, ¿no? El tiempo que tenemos para realmente alcanzar la máxima autonomía posible, ¿no? Sí, decía Alejandra, si el FCAS no llega hasta 2040, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Pues comprar más F-35. Exacto. Y, por lo tanto, abundar en la dependencia de un proveedor externo. ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, la respuesta polite es que estas tecnologías tienen un desarrollo que no se hace de un día para otro. Pero yo creo que al final, lo apuntabas tú, mañana se baja Francia del FCAS y se acabó el FCAS. Italia, como no está en Airbus y no está en Krauss-Maffei, pues se alinea con el Reino Unido y presentan otro proyecto equivalente. Esa es Europa el 17 de febrero de 2026. Y yo creo que contra eso es difícil luchar. El tema de Ucrania, efectivamente, decía Clausewitz, que hablaba de la niebla de la guerra. Es muy difícil saber realmente a qué punto de desarrollo han llegado los ucranianos en esa capacidad que mencionas, los drones, y otra más de la que también se está hablando mucho, que es la de un misil de fabricación también de desarrollo propio ucraniano, que se está utilizando ya, pero está en fases muy iniciales. Estos sistemas de armas, aunque se empiecen a implementar, luego tienen un periodo relativamente largo por decirlo de una manera, de perfeccionamiento. O sea, no es decir, mañana tengo un dron en el aire o tengo un misil de un determinado alcance para atacar en profundidad a Rusia, tengo que emplearlo y tengo que irlo perfeccionando.
Sí, está empatando con Goliat. Está claro que los ejércitos europeos estamos siguiendo día a día lo que está ocurriendo en Ucrania porque es el laboratorio más real, lamentablemente verídico que tenemos, ¿no? Y estamos extrayendo muchas lecciones aprendidas de lo que está pasando en Ucrania. El problema está en que mientras la guerra esté activa, pues Ucrania está condenada a jugar el peor papel. Una mención a lo de Rubio. Es muy humano querer ver la parte positiva de la intervención de Rubio. Y entonces, una vez que se la lean ustedes, van a Gemini o a Chat y le dicen, dame la estrategia de seguridad nacional de Trump. Y cuando lean en la estrategia de seguridad nacional firmada por Trump hace 2 meses, verán lo que opina de Europa. Y no es exactamente lo que opina Rubio. Otra cosa es que Rubio pues, tenga una línea propia, hay midterm en noviembre y habrá un candidato dentro de 3 años y entre Rubio y Vance, entre Rubio y Vance yo elegiría el mal menor. Bueno, así se ha titulado hoy en un periódico, ¿no? Quedémonos con lo menos malo. Esto da para mucho, porque claro, efectivamente están el papel que juega el Reino Unido, que es muy relevante, y Ucrania, que yo diría que el I+D hay que acelerar, o sea, los tiempos no son los tiempos modernos en absoluto. Eso es una demanda para ajustarse a lo que es posible y no a lo deseable, que yo insistiría. A ver, vamos a coger una pregunta del streaming. Digo por la... Sí. O sea, cuando hay una base de datos, esta termina en el 2024, pero permite ver cuál es la facturación de las empresas de defensa a nivel global. Y lo que sí se ve es que en el ranking relativo hay bastantes empresas europeas que han crecido mucho más, partiendo de puntos de partida mucho más bajos que las empresas americanas, pero que el proceso está de alguna manera en marcha, ¿no? Y bueno, esta presentación la colgaremos, hay datos bastante específicos, pero sí está aumentando. Ahora, muchas de estas empresas también tienen base en Estados Unidos. O sea, estas empresas europeas también están en Estados Unidos. O sea, pensar que vamos a poder generar un ecosistema totalmente desligado de Estados Unidos no va a pasar. O sea, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque cuando analizas las cadenas de valor, analizas los componentes, realmente está todo muy integrado. Ahora bien, eso no quiere decir, Estados Unidos lo que nos está diciendo es que de la defensa de Europa nos encargamos nosotros y ellos harán otras cosas, más allá de lo que piensen del modelo europeo. Y eso se puede conseguir también con acuerdos con Estados Unidos, comprándoles mientras ganamos tiempo para generar una capacidad industrial que nos permita ir reduciendo esta dependencia. Pero esto no es 0-1, esto es un continuo que se va a desarrollar durante mucho tiempo. Sobre Ucrania, ya hay mucha evidencia de que hay un montón de startups europeas que están en Ucrania, sobre el terreno aprendiendo de los drones, con capacidades de sacar enseñanzas desde el punto de vista militar y desde el punto de vista civil, que es esta tecnología dual que comentábamos antes. La cuestión aquí, por tanto, es, vuelvo al mercado único, vuelvo al mercado de capitales. Es que ahí te va. Claro, lo que necesitamos es generar el entorno para que estas startups no tengan que irse a Estados Unidos cuando ganen una escala suficiente y necesiten una financiación. Y todo esto es un proceso que también va a llevar tiempo, pero que también es necesario, ¿no? Pero tenemos que acelerar el horizonte. Solo hago una cuña, porque soy consejera de una empresa italiana de defensa con operaciones en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene el mercado que en Europa no tiene. Claro. Entonces, o realmente no avanzamos, las empresas tienen que crecer en función del mercado que existe. Y si negamos que vaya a existir un mercado único europeo, dejaremos de tener escala para que las empresas, en lugar de quedarse aquí innovando, se vayan fuera. Esta es la realidad. No van a esperar a los 10 años del proyecto, esto es así. Una pregunta del público para terminar, porque ya estamos... Te voy a hacer una pregunta que nos... A ver, la que te haya parecido mejor, Patricia, a ver. Bueno, en este orden de cosas, José Antonio Misca Carballido nos pregunta qué pasa con la industria militar española. ¿Qué pasa con el caza del futuro y qué ocurriría y en qué situación quedaría Indra si Alemania se deja seducir, dice, por el proyecto inglés? No sé muy bien, yo de esto no entiendo mucho, pero este señor está preocupado si realmente en todo esto la industria militar española tiene cabida, tiene posibilidades de desarrollo o no. ¿Alguna más, por si acaso, así nos escaqueamos de esta? No. No hay otra. No hay otra, no, pero esto es de lo que hemos estado hablando, lo que pasa es que no hemos querido poner nombres, pero...
¿no? No, a ver, cuando... Bueno. Por favor, no, vamos, esta te la dejo. O sea, no, yo sobre el futuro de empresas particulares no lo puedo decir. Claro, pero sí, exacto, yo lo evitaría, sí. Pero si se analiza cuál ha sido el gasto del Consejo de Ministros se ha acelerado en noviembre y diciembre del año pasado, dramáticamente. Y ahí hacen de manera explícita una lista de esas inversiones en capital que comentaba antes, a qué empresas van. Y estas empresas que estás citando han ganado muchos contratos. La cuestión, y vuelvo a lo que decía el general, es si esto lo vamos a hacer a nivel europeo, lo que necesitamos es definir qué es lo que necesitamos a nivel europeo y coordinarnos para, en la medida de lo posible, que el gasto nacional sea coherente con el gasto europeo y potenciarlo. Y ese es el reto, más allá de que estas empresas están recibiendo contratos, claro. Digamos, yo de lo que conozco, por añadir y no eludir la pregunta, que no estoy en el Consejo de Indra, con lo cual... En este sector, por la fisonomía, digamos, la característica de los productos que exigen ensamblar cadenas de suministros enormes, es muy complejo, requieren empresas de una cierta dimensión de las que ha adolecido España tradicionalmente. Y si queremos realmente jugar un papel y ganar en autonomía dentro de un ámbito mayor, tienes que tener una escala más clara. Entonces, se está intentando integrar proyectos y yo creo que lo que todos deseamos es que esa integración y ese esfuerzo que se está haciendo de facto con contratos y con presupuestos se traduzca en una competitividad y en un papel en consorcios europeos, que realmente es donde vamos a poder tener opción, porque si no vamos a estar... Lo hemos hablado antes, el tipo de gasto que se haga, yo creo que hay que invertir mucho más en capital, en I+D, y en aquellos procesos donde podemos marcar la diferencia. Yo creo que en eso España compite muy bien y tenemos un ejército estupendo, aunque te hayan jubilado ya, pero siempre puedes volver. Pero creo que el esfuerzo requiere de todos aquellos que queramos sumar al proyecto, ¿no? Yo lo dejaría, son las 7:05. Agradecemos mucho la presencia de un nutrido grupo de personas aquí en presencial y me consta que muchos más que están en línea. Y yo creo que habrá una segunda temporada de esta serie, sin duda alguna. Así que muchas gracias, general Jorge. Muchas gracias y gracias a la EI, Diego, y a todos los presentes. Muchas gracias.